Muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y personas aficionadas a la historia. Tenemos hoy un día muy especial porque vamos a tener a ese gran historiador que es don Alberto Abelio Moreno, tratando sobre un estadista que no se le ha dado suficiente vuelo, pero que tiene una categoría extraordinaria. Un hombre de una enorme trascendencia en el país durante su época, fue un gran presidente, fue un gran creador de estilos y maneras de actuar. Es decir, es una de las figuras preponderantes de nuestra nacionalidad. Y tenemos hoy a nuestro gran historiador, Alberto Carreño Moreno, quien es uno de los hombres que más ha trajinado por ese campo de las biografías históricas y del reconocimiento de las épocas más importantes de nuestra historia. De manera que hoy lo tenemos aquí para que nos ayude con ese tema tan trascendente que es el del estadista Rafael Núñez, hoy en su segunda parte. El doctor Abello es un gran historiador, un periodista muy distinguido y miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia del Pensamiento, expresidente del Centro de Estudios Colombianos y el director de varios medios de comunicación como El Nuevo Siglo, Excelsior, Nacional, el Porvenir Internacional de México y la Agencia de Noticias, EGNA. Entre sus obras escritas, muy interesantes todas, se destaca Colombia Irredenta, Bolívar y Manuelita, Biopolítica del Caribe, Bolívar contrarrevolucionario, así como más de 200 ensayos de historia, de política internacional y contemporánea. De manera que con todo agrado le damos la palabra al doctor Luis Mabel. Buenas tardes a todos acá, a los que nos están oyendo ahora y los que nos van a oír más tarde, porque a esta hora es hora de trabajo y mucha gente no puede oír, pero lo hacen después. Eh, Varias personas me han hecho algunos reclamos en torno a la anterior conferencia que hicimos sobre Rafael Núñez, que dicen que no me referí, por ejemplo, a sus aspectos a sus poemas, no de ninguna. Hoy he traído la, la obra de Núñez editada por el Caro y Cuervo, la de poesía. Hay algunos poemas que vamos a mirar. También otros me dijeron que yo no dije nada de lo que está pasando en Colombia, que hay que mirar un poco retrospectivamente también lo que ocurre en el país para entender también figuras como la de Rafael Núñez. Entonces me pidieron, lo mismo el doctor Miguel Santamaría Dávila, que me refiriera un poco al presente de Colombia antes de seguir con Núñez. El presente de Colombia pues no tiene par con ningún otro gobierno que hubiéramos tenido nosotros antes, por lo menos que se llama el siglo XX. Eh, Se ha conmemorado en estos días con mucha congoja, tristeza, pesadumbre entre las familias de los magistrados que murieron en el Palacio de Justicia, la muerte conmovedora de estos distinguidos juristas en aquella época y la impunidad total que surgió de ahí y la injusticia gigantesca también que provino de ahí. ¿Por qué? Porque a los militares que les dieron la orden de ir a rescatar
Palacio de Justicia y que lo hicieron a su manera, combatiendo a los subversivos y a los asaltantes. Después de que se firma un pacto con el M-19 de impunidad total, a ellos los van a juzgar y los van a castigar por haber salvado al país en ese momento. Esto es, pues, algo que solo porque ha ocurrido uno lo puede entender, pero es impensable que un general como el general Cabrales, por ejemplo, que dirigió todas estas operaciones, que esté en prisión y que los responsables del asalto, los criminales del momento estén en el Estado, en el gobierno, en el poder o impunes. Pero eso fue lo que en aquella época salió de ahí, porque ese golpe contra el Palacio de Justicia fue terrible para las instituciones, no solo nacionales, sino fue un golpe que aturdió internacionalmente a los sectores conservadores, a los sectores de centro de toda Latinoamérica. Yo en ese momento me acuerdo que estaba en Argentina y conocí a algunos magistrados de allá y me llamó un magistrado. Era en la noche ya cuando estaban pasando, y la cosa ya había ocurrido aquí, la estaban pasando allá por la televisión. Eran más difíciles las comunicaciones en esa época. Y me dice, están incendiando el Palacio de Justicia. Sal a mirar, ¿cuál Palacio de Justicia? Le dije yo, el de Colombia. No, se le ocurre que vaya a pasar eso en Colombia. Creí que era un chiste. El señor este. No, no, prende la televisión. Prendí la televisión, no sé si estaba en Palacio en Java, yo no lo podía creer. Digo. Y todo el mundo era estupefacto también. Pero eso golpeó las entrañas de la política colombiana, del régimen colombiano, del sistema político colombiano, y llevó a una desgracia total, que es la impunidad, ¿no? Entonces, eso llega hasta nuestros días. Hoy tenemos de presidente a uno de los asaltantes del Palacio de Justicia. Bueno, él no estuvo en el asalto del Palacio de Justicia, pero a uno de los miembros del MS-9 que está de presidente y que en un momento dado que eso era una maravilla, ¿no? Que era genial, ¿no? Entonces, obviamente que eso lo que hizo fue perjudicar terriblemente el sistema político colombiano y el sistema judicial también. El sistema judicial en parte para mal, porque después viene la Constitución del 86, gracias a ese incendio, a todas esas depredaciones que hubo ahí, van a creer que hay que hacer una nueva Constitución en Colombia, que es modificar la del 86, la que había sido la de Núñez, para supuestamente mejorar las condiciones de civilidad y de política de estabilidad democrática en Colombia. Entonces, para mejorar la justicia, tenemos más de 5 cortes en este país: la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Electoral, bueno, toda clase de magistraturas se inventaron. Y obviamente eso no ha funcionado bien. ¿Qué tenemos? Que la Corte Suprema de Justicia reconoce, que en sus estadísticas, con mucha seriedad, que el 92% de los casos judiciales en Colombia anualmente quedan en la impunidad total. Esto es gravísimo. Eso indica que la justicia en Colombia hoy, en muchos aspectos, es inoperante. Tenemos casos de abogados que han sido condenados, se ha conocido públicamente, porque en vez de organizar su proceso con alegatos fundamentales en la cuestión jurídica, de estudiar la prueba de toda esa cosa, es el cheque marcando en el bolsillo, como decía por ahí. Entonces el cheque logra más que muchas veces un buen alegato, una buena defensa jurídica, y eso es gravísimo. En este mismo gobierno tenemos varios agentes del gobierno muy cercanos al presidente participaron en casos de compra de votos, en casos de ayuda económica para la campaña de gentes que no tenían ni la respetabilidad, ni la seriedad, ni nada, y que estaban buscando con eso, era negociados. Después hemos visto que esos negociados se dieron, y todo eso ha ido a parar a los jueces y está muerto ahí, ¿no? Está paralizado, no ocurre nada. Se sabe que hubo compra de votos, no pasa nada. Entonces, hay una gran inoperancia de ese sector de la justicia, al que Colombia de todas maneras le debe mucho. Hay uno que otro magistrado, pues,
como el presidente de la Corte Constitucional en este momento, es un hombre brillante, un hombre estudioso, un jurista de primera, y en otras cortes hay gente muy buena, pero el aparato judicial está contaminado. Es lo que ocurrió con estos casos que hemos señalado que se han quedado en la impunidad. Entonces, hoy después de tantos años de la Constitución, se cambió la Constitución del 86 por la del 91, tenemos que en muchos casos han fallado las cosas. El Estado que necesitábamos, que era un Estado fuerte, como decía Núñez, no es un Estado fuerte, sino un Estado muy debilitado, y que en estos momentos está más debilitado por cuenta de la corrupción oficial. Y obviamente se hace necesario que Colombia vuelva a fortalecer sus instituciones, porque la situación del país es terrible, digamos. Más del 50% del territorio, cerca del 70% desde el punto de vista geopolítico, está en manos de subversivos, en manos de la delincuencia. No impera la ley y el orden. Grupos subversivos están allí actuando como les da la gana, cada rato cercan al ejército, cada rato actúan violentamente las poblaciones civiles contra los uniformados. Y esto pues es el mundo al revés. Eso ha sido propiciado por lo que se llama la política de paz total, que ha resultado una política de guerra total en la periferia del país. Y aún y en estos momentos se avanza sobre las ciudades con ataques como los que ha habido en Cali, contra el aeropuerto, contra edificios públicos, contra personalidades, contra agentes del común, con bombas, con toda clase de violencia extrema. Y eso se extiende ya por otras partes del país, lo mismo que en el Cauca, lo mismo que en los Santanderes, lo mismo que en las zonas selváticas de Colombia, y coincide con el final del apoyo de los Estados Unidos en esa lucha tan importante que teníamos, y con la pérdida del apoyo de Israel, porque rompimos con Israel relaciones, que sus servicios secretos eran fundamentales para el ejército, para la autoridad, para poder perseguir a los sediciosos. Entonces el estado de debilidad, de decrepitud en que está el Estado colombiano hoy es gigantesco. Las fuerzas militares, sin respaldo del gobierno, sin respaldo de la autoridad moral que debiera haber por ese lado, están desamparadas. Cada rato viven cambiando los altos mandos, los oficiales que estaban en retiro, para lograr que otros que están para ser ascendidos de repente no los asciendan, para acabar con la jerarquía militar, y no tienen ningún respaldo de nada. Como les dije, comencé esta charla, tenemos el caso ominoso de que los oficiales que fueron a liberar el Palacio de Justicia, que lo liberaron, fueron condenados después. Entonces, los militares colombianos no tienen un verdadero fuero militar, una justicia militar que realmente los juzgue en derecho, ¿no? Yo estaba en Argentina cuando juzgaron a los almirantes y a los generales de las juntas en derecho, las mismas Fuerzas Armadas, y se produjo una serie de fallos terribles, pero respetables desde el punto de vista y desde el punto de vista militar, porque el punto de vista militar no respaldaba los golpes de Estado en Argentina, como no los pasa aquí tampoco. Entonces necesitamos que volver a la justicia militar para las fuerzas militares, y volver a una justicia militar que se aplique también contra los subversivos, porque resulta que llega un militar ante un juez, dice: el juez estudió en una determinada universidad donde odian a los militares, le ve unas condecoraciones acá, y usted cómo se ganó esas condecoraciones en tal cuestión, en tal hecho de armas. Ah, sí. Bueno, y entonces lo condena por llevar esas condecoraciones. Es decir, para él es una ofensa, pues, es un político disfrazado de juez. Pues esas cosas tienen que cambiar. Tenemos que volver a la autoridad, tenemos que volver a darle al poder la factura que requiere, y sobre todo la sociedad civil tiene que trabajar en armonía con las Fuerzas Armadas, porque si perdidos, el gran sostén de la democracia en un país como Colombia es, por un lado, la Constitución, por otro lado, ese código maravilloso de don Andrés Bello, ese código civil que garantiza la propiedad, garantiza los negocios, garantiza una serie de procesos civiles que son fundamentales para una sociedad, y desde luego
las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas sin la espada no puede haber autoridad, sin la espada no puede haber orden, sin la espada no puede aplicarse la justicia. Entonces, ese trípode debe ser el que nos mantenga en un país como este, que ha estado azotado por la violencia durante más de medio siglo, pues pueda restablecer la paz y pueda el orden. Precisamente todo esto coincide con la figura de Rafael Núñez. Rafael Núñez ha sido estudiado por muchos biógrafos, ha tenido bastantes biografías muy buenas, unas a favor, unas en contra, otras imparciales, otras no tanto, pero se ha escrito mucho de una, quizás la más conocida sea la Independencia Olivera Aguirre, por lo que llevaba un prólogo de Eduardo Santos, y lleva Aguirre era muy buen escritor, pero hay otras, la de Otero Muñoz es maravillosa, Arturo Aya escribió, Mozart escribió sobre él también, hay muchos ensayos políticos también, y en Cartagena se escribió bastante también, los hermanos de la Vega, Fernando ellos escribieron pero además obras muy buenas. Eduardo Lemaitre, La leyenda negra, y otros escritos también, Wenceslao, que lo escribió Villalba, el magistrado que murió, era amigo mío, ¿no? Y conocí yo a personas como Raimundo Miranda Román, que sabían de memoria muchos aspectos de la vida de Núñez. Él era pariente de la esposa, la Soledad Román. Y incluso contra Núñez todavía se escriben libelos y escriben sátiras, todas esas cosas. Por ahí andan algunos personajes escribiendo libros insultando a Núñez todavía. ¿Y ellos en quién se inspiran? Pues se inspiran en Vargas Vila. Vargas Vila era un escritor diabólico, sensacional, que era el más leído de Sudamérica, escribió Los Césares de la decadencia, donde combate a Núñez, donde se combate la regeneración, donde se combaten las personalidades más respetables de la época. Nito Restrepo, que escribió Sombras Chinescas y otros libros en contra de Núñez también, y un excelente escritor, un protista, es decir, de primera. Bueno, hay varios otros que andan por ahí, algunos que ahora los están tratando de imitar a esos, haciendo carrera atacando a Núñez. Yo respeto al que ataca a un personaje, lo cree así, si es un equivocado, pues uno le dice, no, esto no es así por esto, pero le tengo respeto al que ataca como al que adula o como al que elogia, pero de todas maneras, nosotros debemos guiarnos en la historia son por los hechos que son los definitivos en la vida de los hombres y en la vida de las sociedades. Núñez, como les mostré con ese tomo que tengo acá de poesías de él, pues en aquella época, como no había televisión y no había radio y esas cosas, muchas veces la poesía y la música no era lo que la gente vivía, lo que la gente sentía, ¿no? Se hacía poesía sobre las cosas cotidianas, se hacía música sobre las cosas cotidianas, y sobre todo sobre amor, sobre la desventura, sobre la pérdida de un ser querido, sobre todas esas cosas, sobre la parte emocional del ser humano. Y la gente en Colombia se aperdía las poesías porque tenía una gran memoria para eso. Entonces, el caso de Núñez es que tuvo algunos amores, no tantos como cree la gente, ¿no? Y escribió poesía sobre esos amores. Entonces, la gente se aprendía esos poemas amorosos y se regó la bola de que él era un gran Don Juan, un gran tenor. No lo era. Era una persona que se enamoraba a veces, que quería, que se sintió atraído por algunas, que se sintió decepcionado por otras, y que tuvo algunos incidentes que complicaron su vida precisamente por esa relación. El primero tuvo una relación en Cartagena que fue todo un lío, y lo obliga a que el papá lo lleve por allá a Chocó. Él se queja mucho de que su papá era muy duro porque por ambos lados él descendía de españoles que habían estado en la milicia. Él era en ese sentido eh, una persona que había heredado esa firmeza, ese carácter duro que tenían en aquella época los militares y que alguna vez le tocó estar en el campo contrario de una guerra civil al de su padre. Él decía que de su padre nunca había recibido un beso, ni una caricia, ni nada. Era un hombre duro del cuartel. Eh,
y tuvo un cierto rechazo por la vida de las armas por eso. Y él más bien se va por el lado de la literatura, por el lado del estudio, por el lado del análisis y por el lado de la política. Pero en aquella época que no había micrófonos ni nada, ni había, como les digo, televisión y estas cosas, generalmente los que hacían política tenían que ser grandes tribunos, gentes que pudieran hablar y convencer al auditorio de lo que quisieran. Y Núñez no era un tribuno, Núñez no era un orador. Entonces, aparentemente había una cierta dificultad en ese campo para que él pudiera por lo menos lograr atraer las multitudes, a lograr atraer al pueblo. Pero Núñez, ¿qué era? Era en realidad un analista político extraordinario, un conocedor de la persona humana y su psicología, que realmente es excepcional. Y era sobre todo un expositor que con sus ideas, con su inteligencia política, con su habilidad, podía convencer a los auditorios. Pero no le gustaba hablar en público frente a esos grandes oradores de la época, un Rojas Garrido que hacía temblar el Congreso. Personajes de esos no, él hablaba en un tono menor. Y muchas cosas las lograba más bien en salones discretos donde convencía a las gentes de distintas tendencias que lo siguieran en este aspecto o en otro. Entonces, el arma predilecta de Núñez a lo largo de la política y como gobernante fue la persuasión. Él persuadía a la gente qué es lo mejor, qué es lo que le conviene al país, qué es lo que se debe hacer. Pero él no se puede sustraer a la evolución política del país. ¿Cuál había sido? Bueno, habíamos tenido nosotros 300 años de pertenecer al Imperio Español, en los cuales se han encontrado razas distintas, milenarios indígenas que habían acá, que a pesar de que se han encontrado hallazgos que conocían ciertos rudimentos de, de barro y cosas de esas que han fabricado con sus propias manos, eh, se ha paralizado el avance en ese sentido. No se sabe si porque hubo algún trastorno físico, alguna cosa, terremotos, cosas de esas, o inundaciones. No se ha podido esclarecer profundamente desde el punto de vista arqueológico, pero se quedaron ahí. Es decir, no se avanzó por un tiempo largo en ningún sentido. Y en otros, en que se ha avanzado, en otras zonas, hacia el sur, como en el Huila, todas las cosas se retrocedió después, desaparecieron, quizás porque alguna enfermedad, algo. Pero de todas maneras se van a encontrar con algunos indígenas, los españoles, y va a haber un cruce de razas. Muchos de estos indígenas, algunos eran nativos, pero otros habían llegado de la China, habían llegado del Asia. Arturo Pietri tiene un ensayo sobre todo esto muy maravilloso que ojalá lo reeditaran porque ese era un gran historiador. Pero acá hubo una tribu que sí se destacó muchísimo, una etnia importantísima, que fueron los caribes. Los caribes, pues obviamente cuando llegaban algunos españoles a caballo y con cascos y con una armadura y todas cosas, pues se ponían un respeto. El caballo fue formidable para avanzar en América, además sin el caballo no se hubiera conquistado América. Pero además llevaban unos mastines de antiguo origen romano que permitían en un momento a gente que estaba descalza de tal agruparla como se agrupa el ganado y era más fácil de vencerlos. Pero se da la casualidad que los caribes demostraron un sentido guerrero tan grande que estuvieron a punto de acabar con la posibilidad de la colonización. Lo que pasa es que algunos de sus caudillos murieron y siempre esas fuerzas, si no tienen un caudillo, si no tienen un jefe, flaquean. Y además están en guerra entre ellos mismos. Había guerra contra los caribes, los panches estaban contra los chipchas, ¿no? Unos y otros no se podían ver ni en pintura. Y fuera de eso, cuando llegamos por acá, el imperio de Inca se había tratado de extender hasta acá, y como vimos, llegaron hasta casi el centro del país, ¿no? Y se retiraron por cuenta de los rayos que le dieron que eran mensajes de los dioses que no se apoderaran de esto. Entonces, al lugar que llegó esa expedición española, ese encuentro de los dos mundos,
no era un lugar pacífico, no era un lugar tranquilo. Era un lugar que en el tiempo estaba en comparación al desarrollo europeo y al asiático, estaba atrás, pero eso es algo que los otros también habían pasado por eso, porque todos consideramos que la evolución ha sido una cosa normal en los distintos continentes de este planeta. Lo que sí ocurre es que estos españoles venían con una religión, venían con unas creencias religiosas, y esas creencias religiosas van a ser muy benéficas para el indígena y se van a tomar las medidas que en ninguna parte del mundo, ni cuando César ganaba las guerras. César, uno lee las guerras de las Galias, hoy acabé 20.000 hombres, hoy acabé tantos, 30, tantos. Se liquidaba al enemigo siempre, siempre, eso es lo que se hacía. No, aquí surge, se reúnen en Valladolid, el monarca pide que se reúnan y estudian la situación de América y consideran que el aborigen estaba desamparado, estaba débil frente a los que habían llegado, había que protegerlo, había que ayudarlo y desde su punto de vista civilizarlo también. No, fuera de eso, la conquista no fue una guerra, una cuestión de armas solamente, mucho menos, aunque hubo algunos combates y tal, sino en todas las regiones se presenta el fenómeno de la Malinche, porque se presentó primero la princesa que ayuda a Cortés allá en México, y el caso de las Malinches y los Malinches que hubo en esta parte de América, porque como era un imperio, por ejemplo, el peruano, los que estaban sometidos a ayudar a los españoles, porque era la liberación para ellos, eso hay que observarlo también. Desde luego es un choque de culturas. Acaba de ocurrir un hecho ayer en Estados Unidos, que es el triunfo de un candidato eh, partidario de, del extremismo momentáneo, en todas estas cosas, pero que se distingue porque es un hombre muy sencillo, muy modesto, que compra ropa de segunda en Nueva York, y eso acaba de ser elegido alcalde contra los candidatos de Trump. Y lo primero que les ha ocurrido decir a este hombre es que hay que tumbar la estatua, derribar la estatua de Cristóbal Colón en Nueva York. Cristóbal Colón, hemos hablado varias veces, Núñez le dedica un muy bello poema a Cristóbal Colón. A la niña aquí que me lo buscaba, voy a hacer un cuento. Eh, bueno, no está el de Colón, pero digamos el de César. Son fragmentos apenas. Del Rubicón, el límite sagrado. César con sus legiones ha pasado. Al consumar su crimen exclamó, echada está la suerte. Y el de Rosas, el de Roma, sin vacilar itinerario toma, que el Rubicón con ese fin pasó. De la altiva república el decreto que ordena a los soldados el respeto de aquel linde al pasarlo contempló, escrito sobre el mármol elocuente, pero de su ambición la sed ardiente pudo más que el deber y lo venció. La capital del mundo, el grito escuchar del sacrílego ejército y la lucha empieza aún antes de que llegue allí. Mas la victoria premia al delincuente y la que a todos subyugó persiste, que también subyugada ella será. Ya se acerca Pompeyo y el Senado huyen de Roma y el audaz soldado llega al Capitolio sin temblar. Delante de ese alcázar sacrosanto, y acaso fue porque para un ejemplo a sus cohortes da. Ahí vemos a Núñez, es bastante largo este poema de César, pero él se pasea por la historia universal, por los hechos del mundo, ¿no? Hay un poema a la mujer. Yo no busco lo que eres en la historia, que allí unas veces oro, otras escoria, tu alto destino no se alcanza a ver. Judith, Dido, Lucrecia, Mesalina, qué contrastes, y al verlos, cómo atina tu esencia real al hombre comprender. No es contemplando, no, tales figuras, fingidas unas y las más oscuras, que el bate contará tu alta misión, en el mundo que vive en el diorama que resplandece el brillo de tu llama, preferirá estudiar tu corazón. Tu sombra por primera vez tocamos, cuando por vez primera despertamos,
se refiere a la madre. A la luz aún sin ser la claridad, nuestro prestino llanto, tú consuelas, y el pie de nuestra cuna inmóvil velas el primer sufrimiento de esa edad. Con tu calor sagrado nos alimentas, con algo de ti misma nos sustentas. Dormimos al arrullo de tu voz, y luego nos enseñas el acento que sirve de expresión al pensamiento y con él a elevar nuestra alma a Dios. Núñez quería mucho a su madre era algo sagrado para él. ¿Cuáles son tus palabras, tus consejos? De la santa virtud fieles reflejos, palabras de justicia y caridad. Tu dedo, ¿cuál camino nos indica? El mismo que tu labio nos explica, el camino del bien, que es la verdad. ¡Ay! Es tan grande y rico ese tesoro que en el pecho nos guardas, que no hay oro que pueda a tal tesoro equivaler. Aún después que llegamos al ocaso, Él mantiene el vigor de nuestro brazo, nuestros ojos suele esclarecer. Y la madre es lo más sagrado que puede tener el ser humano, lo más conmovedor que hay. Ese inmenso, en México, cuando le quiere decir, insultar a alguien, le dicen desmadrado, que no tiene madre. Ese es el peor insulto que se le puede hacer a alguien. Ese inmenso tesoro es una fuente de luz, de amor, de inspiración ardiente, compañera constante del mortal, que siempre existe, aunque dormita y calla, cuando el volcán de la pasión estalla y no logra apagarla su raudal. Es quizás la conciencia, ese resorte que a las veces impide el mal que aborte, y si aborta, limita su expansión. Es el aluvión de una ingrata suerte, es el alivio de una ingrata suerte, eso que al mártir, al sufrir la muerte, le inspira el heroísmo del perdón. Oh madre, en la natura no hay sentido que exprese claramente lo que has sido, para el hombre lo que eres y serás, que tu imagen, más grande que la idea, es imposible que copiada sea, pues para ello la pluma es incapaz. Yo te llamo Dios, yo te llamo Dios o providencia. Si tu misma misión y tu existencia, la causa prima no me hiciera ver, si tu propio magnífico destino no me hiciera inclinar ante el divino, autor de la creación y de la fe. Llega la juventud y tras la madre, que forma el alma del futuro padre, transfigurada brilla, oh mujer, y olvidamos la cuna de su inocencia, y ante tu nueva celestial presencia, principiamos la vida a comprender. Tu voz entonces no es la voz tranquila, que en la noche apagada, la pupila del tierno niño a su apacible son. Es el eco de un mundo ya soñado, de un mar entre dormido y agitado, la inmensa y vaporosa pulsación. Oh, tus ojos entonces fulguran, como a un tiempo consuelan y torturan, con el rayo que el cielo les prestó, como a veces nos sacan de la tierra, como a veces encienden ahí la vera, es que el tazo el nube consumió. Bueno, es bastante más largo, no voy a leer todo, pero la madre es todo en el mundo, es decir, la familia, ese afecto que da la madre, esa seguridad que le da el hijo, esa transmisión de la leche materna que además lo protege de determinadas enfermedades, y los gestos todo lo que se reúne en torno de la madre constituyen las bases de la personalidad del ser humano. Por eso muchos criminales, muchos psicópatas y todas las cosas, se dice ellos que no tuvieron madre, ¿no? La tuvieron, pero no cumplió su rol. Entonces Núñez le rinde culto a la madre y le rinde culto también a la mujer a través de su vida. Y en medio de sus amores y de sus luchas, tuvo siempre un gran respeto por la mujer, por la madre. Y eso pues también lo lleva a que él entienda a la familia como una entidad vigorosa e importantísima en la sociedad civil. Y después de que trajina mucho en la política, él se mueve en las distintas corrientes políticas que hubo en Colombia en ese momento. Estuvo con los radicales, estuvo con los liberales, estuvo
con los que estaban en contra, estuvo entre los neutrales en algunos momentos, estuvo de amigo de los conservadores, hasta que funda su partido nacional. ¿Y qué es lo que observamos en esta derivación política de la vida de Núñez? Él entra, como lo vimos la vez pasada, muy joven a la política, tiene un diploma de abogado, tiene, por el cual han tenido que alterar la edad de él, porque si no, no se lo hubieran dado, entonces aparece que nació antes de que se casaran su papá y su mamá, pero se sabe que fue una alteración que hubo ahí para efectos legales de poder ejercer y recibir el diploma. Y vemos que tiene que salir un poco apresuradamente de Cartagena para llegar a Panamá, y en Panamá pues se va a enamorar de la sobrina de Valdía, que era uno de los hombres más poderosos que había en ese momento allá. Y, pero llegaba un personaje ya abogado, muy capaz y muy ducho ya en lo que se llamaba Hacienda Pública en aquella época, y muy buen analista de la realidad social y política donde estaba. Y entonces han querido decir algunos por allá, uno que escribió hace poco sobre ellos, decía que había escogido a la más fea de todo Panamá. No, no era fea. No hay un solo testimonio de la época que haya que Dolores Gallego era fea, no, era una mujer bonita. Y que se habían ellos eh, entrado enamoridos. Tuvo otra con que no le quisieron dar la mano, pero se casó con esta, y esto pues va a llevar a que esa amistad que él tenía con Ovaldía, que era bastante grande, se aumente, y que Ovaldía también lo apoye en algunas cosas, pero lo hubiera logrado también si no se casa con ella. Entonces ya hemos visto que Núñez entra primero de Cartagena, se desplaza a Panamá, la periferia del país en aquel momento, desde donde Bogotá, que era tan lejana, no tenía la dimensión de lo que era Panamá, nunca tuvo esa dimensión, no tuvo la dimensión de lo que era la Gran Colombia, desgraciadamente, en muchos casos de políticos importantes. Eh, las gentes de las costas, tanto de Venezuela como de Colombia, como del mismo Perú, de algunas otras partes, de Guayaquil, tienen más sentido del espacio, del mar y de la distancia hacia Europa, la distancia hacia Asia y todas estas cosas, que las ciudades enclavadas en zonas tan inaccesibles como era Bogotá en aquella época, ¿no? Como ustedes saben, cuando venía un gobernante de España, tenía que estar primero en Bogotá, en Cartagena un tiempo, y después pasaba por el río Magdalena, llegaba a Monpós, ahí se estaba otro tiempo, y si no se enfermaba, o si se lograba curar de las enfermedades, llegaba a Bogotá y se aclimataba al clima de Bogotá. Era todo un proceso. En tanto, las distancias entre Curazao, Caracas, Jamaica, todas esas zonas del Caribe, eran menores por mar. Eh, y Núñez, pues precisamente se va a caracterizar porque conoce todas esas regiones, todas las distancias, y tenían una mayor comunicación con el exterior, ¿no? Es de notar que Bolívar, por ejemplo, su mente toma una amplitud intelectual muy grande desde el momento que está en Santa Marta, que estaba en Cartagena, y después en Jamaica, es cuando ya se proyecta internacionalmente un Bolívar que hasta ese momento no había tenido ninguna proyección internacional. Entonces esas barreras geográficas a nivel del mar como que desaparecían. Y en Núñez, desde luego, a través de la literatura, a través de la historia política, a través de las grandes lecturas que leía Maquiavelo, leía la historia de Roma, leía los mejores autores italianos, es decir, tenemos un Núñez muy informado que desde Cartagena proyecta su inteligencia, y desde Panamá a, a distancias muy considerables de la política parroquial que se tenía en otras regiones de Colombia. Entonces tenemos una mezcla, un Núñez intelectual, poeta, pero además un Núñez estadista y un Núñez que mira hacia el exterior y que ve lo que pasa en otros países. Entonces, cuando él milita en los partidos, esa formación que tenía, económica, política,
pues no es el que dice sí a todo lo que le diga el jefe de turno, el politiquero de turno, no. Tiene una cualidad muy especial. Fue liberal, fue radical, pero nunca fue muy liberal ni muy radical. Siempre tuvo dudas, siempre veía el pro y el contra de las cosas y tenía una cierta mesura al final de cuentas. Eso le sirvió políticamente en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época era secretario de gobierno, fue ministro, digamos, pudo ser ministro de bando, o secretario de bando, de las secretarías eran ministerios, pudo serlo de Mosquera, pudo serlo de distintos gobernantes, porque tenía una gran capacidad y a pesar de que era abogado, tenía un conocimiento de la economía política, de la economía de las cuentas estatales, de todas estas cosas bastante importantes. Inclusive se perdió un libro de él sobre ese tema, que se dice que había escrito. Entonces, en apariencia era medio una especie de tecnócrata para la época al principio, además de un sensible poeta y un político habilísimo. Entonces, nos encontramos a los 28 años, joven, ya de ministro, ¿no? Va a ser ministro de Obando, va a ser ministro de Mayarino, va a ser el ministro de Guerra, va a manejar las finanzas, va a manejar los dineros públicos con Mosquera, va a ser ministro también de Mosquera, ¿no? Entonces, no lo nombran ministro, en uno de esos ministerios apenas duró 3 meses la primera vez, pero fue ministro y fue muy respetado. Pero a una persona de esa edad tan joven, que su familia no tenía influencia política, no tenía dinero, tenían siempre un cierto prestigio social nada más, tiene mucho mérito, y sobre todo de personas contrapuestas, que había sido primero secretario de Obando en la gobernación de Bolívar, y después había sido ministro también. Obando, pues era el gran caudillo, primero realista, después liberal, se acusaba de haber participado en el asesinato de Sucre, tuvo que huir del país por eso. Mosquera era archienemigo de Obando y él también estuvo trabajando con Mosquera. Entonces lo vemos en diversos campos y siempre teniendo un gran contacto con el Parlamento, con el gobierno, con los dirigentes más populares y más importantes de los diversos partidos, que tenían respeto, pero también le tenían cierta desconfianza por su superioridad intelectual. Y entonces, digamos, ahí, en esa época, como el Estado había sido casi desbaratado en la cuestión de Río Negro, se había reducido el pie de fuerza tanto, cada militar tenía su contingente en el Estado que dominaba, y veían a Núñez con cierta hostilidad. Pero también él a veces sabía que era una situación por medio de la cual él reconciliaba un sector con otro sector con sus habilidades políticas que eran inmensas. En aquella época había unos salones, las familias se invitaban a unas tertulias por las noches, eso venía de tiempos atrás de la colonia, que era el chocolate santafereño en Bogotá, en otras partes era chocolate de otras zonas, pero se daba chocolate, quizás algún trago, alguna cosa, un brandy, alguna cuestión en las zonas frías, y se hablaba de literatura, se hablaba de política, y Núñez esas tertulias manejaba muy bien, y además a veces ahí conocía a una dama o alguna cosa a la cual dedicaba un poema también, y eso tenía su efecto, pues de atraer a una persona hacia su vida. Pero es un hombre ordenado en la metodología de los estudios sobre el país, en la metodología de analizar la política y de ver el porvenir de Colombia. Como muchos latinoamericanos, el sector liberal y algún sector conservador también, vio en el libre cambio la salvación de Colombia, ¿no? El libre cambio iba a permitir que entraran mercancías de todas partes del mundo, todas las cosas, íbamos a exportar a todas partes del mundo, también un poco tiene que ver con lo que ahora se está practicando en el mundo con los aranceles. Pero como yo les recordaba, primero antes de hacer el libre cambio, Estados Unidos e Inglaterra hicieron el proteccionismo para poder desarrollar su industria.
pequeño detalle que algunos, como Florentino González, no detectaron bien. Y entonces Florentino González fue el gran defensor del libre cambio, político muy brillante, muy inteligente, muy interesante. Traduce algunos libros de derecho constitucional en su época muy buenos. Y además se casa con una dama muy bella de la cual Bolívar había estado enamorado. Y en esas luchas que hubo aquí entre los artesanos y los radicales que eran librecambistas, a veces se armaban unos zafarranchos terribles en San Victorino y en esa zona de Bogotá, o sea, hacia el sur. Alguna vez lo cogieron y le pegaron también al pobre Florentino, le pegaron a varios cachacos bogotanos y tal, porque los artesanos se sentían arruinados por el libre cambio. Y eso va a llevar a tal extremo que en el gobierno de Obando, en un momento dado, va a surgir el general Melo. El general Melo había nacido en Tolima, era un oficial que se ha destacado en el ejército libertador, había estado ante las tropas de Sucre que liberaban Perú, Bolivia, y había estado también en Alemania en un momento dado, y había quedado enamorado del orden prusiano, de los uniformes de los prusianos, de la mística militar prusiana, y tenía un grupo aquí, un pequeño grupo que se había fundado, en el cual llevaban uniformes a la prusiana, todas las cosas. Quizás en el batallón guardia presidencial todavía quedan unos cascos del tipo prusiano que se usan en Colombia. Parece que eso venía desde aquella época, pero era algo normal. Prusia, su organización militar había logrado en el mundo tener una figuración importante. Pero en esta pequeña ciudad de Bogotá, unos pocos soldados en el gobierno de Obando, pues inspiraban orden y además él logra aliarse con los artesanos. Y un incidente cualquiera, él era un tipo irascible, entra al cuartel un día, hay un cabo, se le interpone y saca la espada, le va a dar un sablazo, sí, y termina enterrándole la espada y el soldado muere. Un cabo Tiró se llamaba, apellido. Entonces se arma un gran lío que lo quieren juzgar y tal, precisamente los Cali, toda esta gente que son un poco hostiles para las Fuerzas Armadas en ese momento, y se produce un golpe de Estado de Melo. El actual gobernante dice que es un gran admirador de Melo, y resulta que ese gobierno pues va a ser un desastre. Y en aquella época lo acusan de que tenía dos enamoradas en Zipaquirá, siempre a caballo había una distancia para llegar a Zipaquirá, dos hermanas, y se la pasaba los fines de semana, iba a visitarlos, se quedaba varios días allá, y descuida un poco el gobierno, descuida su actividad castrense incluso, y esto va a terminar en un conflicto militar terrible, y va a ser Julio Arboleda, ese otro poeta, ese intelectual tan inteligente, ese sí era un gran orador, y era también poeta, ¿eh? Otro poeta que tenemos ahí importante, el cual Núñez lo va a ver con respeto, con admiración y con desconfianza. Porque en un momento dado faltaban unos poquitos votos para que Julio Alboleda fuera, después de que derrota Melo todas las cosas, fuera el presidente de la República, y resulta que Núñez era uno de los que debía votar. Y llega un momento en que se dice que él se dice que se sentía enfermo, entonces le dicen, nosotros vamos, los senadores vamos a su casa y hacemos foro. Y Núñez se desaparece, mutis por el foro, va a terminar en Ibagué por allá. Entonces no se puede lograr la elección plenaria de Julio Arboleda, candidato pues, como presidente que debía ser por el Congreso, y quizás Núñez veía a él en un émulo terrible porque era uno de los hombres más capaces, más preparados que había en el país. Sin embargo, Julio Arboleda, que se había educado en parte de Inglaterra y en España, cuando regresa a Bogotá es nombrado al Congreso y se discute en el Congreso la expulsión de los jesuitas en las que Rojas Garrido hace grandes debates. Cuando pide la palabra, todo el mundo cree que va a defender a los jesuitas. Y la gran sorpresa es que Núñez ataca a los jesuitas en varias sesiones. Él cuenta después que él había leído El Judío Errante de Eugenio Sue, que es una obra contra los jesuitas. Y entonces eso lo había influenciado no solo a él, a mucha gente, ¿no? Un libro muy curioso, muy interesante.
Eh, Después él va a rectificar y para demostrar su respeto y su cariño por la Compañía de Jesús, sus hijos se van a dedicar en colegios de los jesuitas. Pero vemos cómo el sentimiento antirreligioso, la política de libre cambio o el proteccionismo, nos vamos a encontrar en los dos partidos. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas diferencias de los dos partidos? Primero que el programa de Rojas, después el programa de Espina y de Caro. Ospina había sido antiboliviano, había sido santanderista, estuvo en la noche centebrina, pero se quedó en la puerta, no entró, pero estuvo en contra. Y esa conspiración centebrina le toca huir y ya vimos cómo tiene que huir a Antioquia y eso cambia su vida, se casa en Antioquia, se vuelve un personaje antioqueño, después termina apoyando todas las cosas del café y tal. Pero ¿qué es lo que va radicalmente a definir a los dos partidos? Que la masonería en Italia está muy fuerte y resuelven defender la tez de la iglesia libre en el Estado libre, y eso se va a extender mundialmente. Y aquí se va a hacer una gran campaña contra la Iglesia Católica, que a la Iglesia Católica le debíamos todo. La Iglesia Católica, antes de que expulsaran los Borbones, había quedado más de 80 pueblos en el llano, habían cultivado toda clase de especies, producían el mejor algodón, había hecho de todo. En el Paraguay había hecho maravillas, es decir, y había sobre todo preparado a las clases dirigentes. Al expulsar a los jesuitas, se debilitó la clase dirigente, tanto americana como la clase dirigente diri, que tenía una cierta adhesión con España. Entonces, ese hecho político es muy grave, y Núñez pues analiza todas estas cosas, pero además, a pesar de que tuvo también una etapa en que fue descreído, que tuvo problemas con la religión, cuando estaba más radicalizado liberal, pero él va evolucionando y va llegando poco a poco a la conclusión de que es necesario primero devolverle los bienes a la iglesia que los habían quitado cuando se habían expulsado al clero y todas esas cuestiones. Y segundo, respetar que es la religión de la mayoría de los colombianos. Y tercero, que es un decálogo de moral, de buen comportamiento, de buena conducta, de buen sentido de la vida. Entonces también es como una norma natural que aconseja para el equilibrio social. Ese tema lo va a llevar a tener que enfrentarse a todos aquellos que creían que va a erradicar toda fe, todo criterio del perdón, de la buena aventura, de la familia, de todas esas cosas que inculcaba la religión. Pero en esas confrontaciones, él fue moderado. En algún momento en que estaba tratando de acercarse al conservatismo, no, pero los conservadores dijeron que él no creía en la religión católica ni nada, que él era un anticonservador. Y yo no, señor. Rafael Núñez no es anticatólico, ni mucho menos. Y se fue abriendo espacio poco a poco con el conservatismo, pero que lo veían con mucha reserva hasta que Carlos Holguín, que era un visionario y un hombre extraordinario, un hábil político, comprende que después de tanto tiempo por fuera del poder, la única posibilidad que tienen ellos es a través de Núñez. Pero Núñez en dos periodos, dos mandatos seguidos, intenta acercarse un poco a los conservadores, pero es muy difícil porque el radicalismo lo tiene prácticamente, es prisionero, siendo presidente es prisionero de las tropas radicales y del sectarismo que ve en la época. Inclusive llegó a temer por su vida varias veces, porque hablaba de atentados personales, y a muchos de los partidarios fueron heridos, fueron muertos, fueron asesinados. Gentes importantísimas, el general Santo Domingo Vila, por ejemplo, como Gastos en Magdalena, por defender a Núñez fueron acribillados, fueron asesinados. Entonces vemos que Núñez inspira también a esos grandes combatientes, a esas grandes personas que quieren hacer algo por Colombia, inspira un fervor, una mística con la cual se juegan la vida. Entonces llama mucho la atención que este personaje civil por excelencia, en medio de caudillos militares que han surgido en este país, ejerza tanto influjo sobre la sociedad, sobre el pueblo, sobre la gente. ¿Y cuál es su credo? Su credo es el orden,
la estabilidad, la civilidad, el respeto de unos a otros, el desarrollo de nuestras posibilidades económicas, porque el país estaba, con el libre cambio había quedado en la miseria, la poquísima industria que había en el país había quedado quebrada, y entonces él tiene que hacer todo para hacer resurgir un país. Él es un bombero y apagar el incendio. Aquí se revelaba una persona, un general en Santander, y llevaba la revolución hasta la costa, otro se revelaba por allá en el Magdalena y la traía para acá. Mosquera se levantaba en Popayán y derrotaba al gobierno Mariano Ospina Rodríguez, y después a su sucesor, a Calvo. Entonces, y se tomaba el país. Entonces, la inestabilidad de Colombia era terrible, y Núñez lucha por esa estabilidad, por esa civilidad. Por eso yo digo que un personaje como Núñez, que se traza esa línea de defender el orden, de defender la autoridad, de defender la democracia, en un país como Colombia, tan inestable, tan violento, tan empobrecido, tan sin miras políticas grandes, es realmente un hombre admirable, porque prácticamente en Europa, en esos grandes países donde la civilización había llegado antes y se habían desarrollado, pues defender el orden y defender todo eso es una cosa natural, una cosa inmensa, porque hay unas instituciones muy sólidas, está todo, pero aquí lo que había era el caos, aquí lo que había era la violencia, aquí lo que había era la ceguedad, el entendimiento y la falta de apoyo para cualquier idea de justicia que se quisiera desarrollar. Y además éramos unos copistas al calco de constituciones extranjeras y de textos extranjeros. Núñez procura siempre que lo colombiano, lo que conviene a nuestra ciudad, lo que conviene a nuestra sociedad, sea lo que progrese. Entonces, cuando él convoca a que se haga una constitución para este país, dice: no vamos a imitar a nadie, ¿no? Luego, la división de poder y todo eso ya está establecido. Necesitamos una constitución que le sirva al país, que sea para este país y que sea de acuerdo a nuestra vida social y política. Entonces, esto lo hace que no sea un copista al calco de constituciones extranjeras, sino que sea un personaje que busca por todos los medios que la sociedad encuentre un equilibrio social fundamental, y entiende que la mejor manera de elevar el nivel de vida de los colombianos es el nivel de vida de la educación. Entonces, se va a esforzar por crear una élite intelectual importante que pueda coayudar para ese desarrollo intelectual que él quiere para el país y para Colombia. Entonces, él ocupa toda clase de cargos en su vida pública de una manera intachable, con una integridad. Jamás se dice de Núñez que se quita un peso, que ocurre alguna cosa ilegal ni nada. Y más o menos una gran integridad. Y eso también hace que sea muy respetado por todo el mundo, y ni sus peores atacantes le pueden inventar en ese sentido nada, tienen que respetarlo. Entonces, la virtud también en ese aspecto de Núñez, eh, que un hombre que llega a ser tan querido y respetado, pero cuando se establece la regeneración en Colombia, que hubiera podido quedarse con el tesoro público, si hubiera dado la gana, hubiera podido empeñar a Colombia e irse. No, siempre la integridad, siempre el servicio del país, y él tuvo quebrantos de salud y no importaba, siempre estaba luchando por el país. Algunos se sorprenden que él hable del Estado fuerte, pero no debemos olvidar que él habla del Estado fuerte mucho antes del fascismo. Él habla del Estado fuerte dentro de los términos de la democracia, un Estado fuerte donde las elecciones sean limpias, sean populares, se le permita a todo el mundo votar, ¿no? Y se respeten los resultados electorales. Entonces, y él desea que en el país haya una pequeña fuerza militar, la necesaria, pero que se hay que aumentarla se aumente porque siempre dice que entre más ejército, más paz. Entonces, ese civilista total es un gran partidario de unas Fuerzas Armadas consolidadas, importantes, capaces de actuar en lo interior y en el exterior. Eh,
Él demostró en Colombia que el respeto por la familia, el respeto por la autoridad, el respeto por la legalidad, por la legitimidad, por las elecciones libres, podía operar y podía servir para que consigamos una democracia, una estabilidad importante. Y en ese sentido, cuando en toda Latinoamérica, eso hay que observarlo, prevalecían en casi todas partes, en Argentina, en Venezuela, en Perú, en todo lado, dictadores, caudillos populares, aquí se implanta la civilidad. El que la implanta es Rafael Núñez, duélale al que le duela. Entonces, esto es importantísimo y trascendental para la vida colombiana, porque lleva a que Colombia dé un ejemplo ante el mundo de que podíamos ser capaces de restablecer el orden en el país y restablecer la autoridad. Sin orden y sin autoridad, sin la espada y la justicia, no hay una sociedad posible, no hay una democracia posible. Él logra todo eso. Entonces, en estos momentos en donde los agentes del caos se han tomado el poder, se han tomado las instituciones que están prácticamente, han quebrado el sistema de salud, se llevan los fondos de la salud, un sistema que era de los mejores en el mundo que se han instaurado, porque hay que reconocerlo, lo han liquidado, que la gente se va a morir mucha porque no dan los medicamentos, porque no pueden dar atención médica. Vemos cómo es lo importante lo que Núñez practicó, que es esa defensa del derecho, ese respeto que había por la vida humana, que se ha perdido, ¿no? Entonces, tenemos que rescatar esos valores esenciales sin los cuales no puede subsistir la democracia. Sin fuerzas armadas poderosas, sin una justicia incorruptible, sin un Congreso donde haya deliberación. Aquí tenemos que uno de los grandes partidos que está ahí, el 70% de ellos votan por el gobierno, están comprados, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Eso no es Estamos viendo cómo el gobierno quiere acabar con Ecopetrol. ¿Cómo es posible que la Exxon tiene uno de los mejores pozos en el mundo, de la cual Colombia es socia en un 90 y pico por ciento, y quieren vender esa empresa que nos da tantas ventajas? En un 49% es que es socia Colombia, y las empresas americanas mucho más. Pero ahí está la reserva, una de las mejores reservas petroleras en Estados Unidos del mundo. Fuera de eso, sacar petróleo de ahí es mucho más barato que sacarlo de acá. Y eso le garantiza a Colombia unos ingresos en dólares maravillosos y poder ayudar a pagar deuda pública, ayudar a lo social, a todo eso. Y este gobierno quiere vender eso para feriar ese dinero. En otro país que alguien pretendiera hacer una cosa de esa, yo creo que restablecía la pena de muerte y lo fusilaba. Aquí no pasa nada. No ha habido un debate sobre Ecopetrol de verdad en el Congreso. Entonces, acabar con Ecopetrol es acabar con la sangre, la industria, es acabar con las posibilidades de desarrollo, es acabar con la energía, es acabar con cantidad de productos químicos y con las posibilidades de ayudar también para la compra de armas y para defender el ejército, todas estas cuestiones. Pero hay gente que no, como que no entiende, como que no despierta. Entonces vamos en un derrumbe terrible por este lado. Estamos viendo también que el gobierno deliberadamente ha buscado la ruptura con Estados Unidos, la ruptura con Israel, de una manera perversa, de una manera irresponsable, que ha llevado a que Estados Unidos reaccione, ponga a varios funcionarios en la lista Clinton, que los inhabilita para cantidad de cosas, para ejercer el gobierno, el buen gobierno, y ahora se extrañan de que Trump haya tomado estas medidas. Pero ¿qué iba a hacer si iba este señor jefe de Estado colombiano a decir que se revele el ejército contra él en Estados Unidos? ¿Qué otra cosa podrían hacer que darle un guarapazo como se lo dieron? Entonces, tenemos problemas de que todo se hace mal en Colombia y se interviene peor en el exterior. En estos momentos estamos hablando, parece que esa reunión internacional que tenían prevista en Santa Marta, los estadistas más importantes que no vinieron, porque consideran que Colombia no les da la garantía, no les da la seguridad que todo Estado debe dar. Entonces, la situación de Colombia hoy es muy grave y mucho más grave que la del siglo pasado. ¿Por qué? Porque no tenemos un Rafael Núñez en Colombia. Tenemos aspirantes, candidatos bien intencionados, gente buena, gente
que quiere el país, pero no tenemos nadie del talento, de la habilidad, de la superioridad intelectual de un Núñez, y eso sí que es gravísimo. Esperemos que aparezca ese personaje. Hemos tenido otros personajes que han ayudado, pues, Álvaro Gómez fue uno de los hombres más trascendentales que tuvo el siglo XX, pero sí una gran influencia, aunque no fuera presidente. La mitad del gabinete de Alfonso López Miquelsen eran conservadores alvaristas que apoyaron las medidas más importantes del gobierno de Alfonso López, sobre todo las medidas petroleras, que fueron las que permitieron que Colombia pudiera explotar su petróleo, porque en Colombia miles de kilómetros estaban en manos de empresas extranjeras que para explotar y nunca lo explotaban porque era muy caro sacarlo, y entonces López, por su ministro en aquella época, eh, desde del Hierro Santa Cruz, apoyado por Álvaro Gómez, desde luego, aprobaron un llamado a las compañías extranjeras que si no exploraban, que si no hacían, no encontraban petróleo, no hacían algo, perdían esas millones de kilómetros que tenían a su favor, y así fue. Entonces lo retornó a la nación, y después con García Parra, un tipo muy brillante también, se logró la asociación de empresas de Ecopetrol con compañías extranjeras. Nosotros ponemos el petróleo en la tierra de ellos, la exploración, que es muy costosa, sobre todo que aquí hay pozos que a veces parece que van a dar mucho, no dan nada, dan pérdidas. Entonces se necesita la asociación. Pues este gobierno no quiere asociarse, no quiere nada, y está llevando un desastre terrible con las finanzas. La regla fiscal la rompieron, no hay regla fiscal. Entonces, esto lo que está haciendo es destruir el país, destruir las posibilidades económicas y sociales del país. Las carreteras, pues cada rato hay asaltos en las carreteras, ponen bombas en las carreteras. eh, Cada día es más difícil, el alza de la gasolina es espantosa. Nosotros tenemos una de las alzas de gasolina más caras del mundo. Entonces eso influye en todos los productos que se exportan, en todos los que se importan, en todo lo que se comercia, en el agro, todo está influyendo. Y Colombia está en un declive, en una caída mortal de todos sus garantías de orden, sus garantías sociales, de toda su estabilidad. Y necesitamos alguien que por lo menos estudie un poco la figura de ese hombre que fue Núñez y haga un concierto con todas estas gentes, porque lo que vemos es que muchos partidos tradicionales han estado también en todas las componendas por este gobierno, ¿no? Entonces eso es gravísimo. Hay que poner orden en esta casa pronto, y creo que el mejor ejemplo es un ejemplo como el de Rafael Núñez, que no solo sirvió para que en el siglo XIX se firmara al final del siglo, en el 86, esa constitución del 86 que trajo casi 100 años seguidos de paz con algunos brotes de violencia, sino que se pueda restaurar otra vez esa mística, esa voluntad nacional, ese amor ardoroso por Colombia, ¿no? Que se refleja en el himno nacional, que fue un poema que le hizo a Colombia, que después ya lo convirtieron en el himno, pero que es muy hermoso, ¿no? Algunos no entienden algunas frases de ese himno. Cuando habla de las vírgenes, él se refiere, las vírgenes son las jovencitas que estaban enamoradas de los soldados de Colombia. No se refiere a la Virgen María en el contexto, no, a las cadenas, todas esas cosas. Entonces, que veamos en Núñez que si Núñez pudo, con unos principios, esos principios no han muerto, esos principios están ahí. Esos principios de autoridad, de legalidad, de respeto a la ley, al orden, a la constitución, todas esas cosas están ahí, y tendremos que hacer más adelante, no ahora, una reforma de tipo constitucional que restablezca esas posibilidades de orden que son fundamentales para la supervivencia de Colombia, ¿no? Y para que no ocurran desgracias otra vez como las que han ocurrido en materia de impunidad, que todos estos días se ha recordado con la tragedia del Palacio de Justicia. Eh, Creo que un personaje como Núñez no solo merece estar en el altar de los estadistas y héroes de Colombia, sino de toda la América,
y puede competir mundialmente con cualquier Churchill, con cualquier israelí, con cualquier político francés, alemán, de cualquier, porque más trabajoso era hacer lo que él hizo en Colombia que hacerlo en cualquiera de esos países. Entonces, lamentamos que en este momento no haya un equivalente a él, pero le hacemos un homenaje de la sociedad bolivariana, porque Núñez, en cierta forma, desde su punto de vista civilista, empató con los ideales de Bolívar en sus análisis constitucionales, que los hace, ¿no? Analiza la Constitución bolivariana, que no muy poco, pero analiza la Constitución del 43 y las otras constituciones, y en las que hubo ese influjo bolivariano de orden y de autoridad, él la respalda mucho y se inspira también en ellas. Entonces él hace un reconocimiento también al pensamiento de Bolívar, ¿no? En ese sentido de la autoridad y de la firmeza de crear un Estado. Entre más extensa es la geografía de un país, más complicada es, más debe haber Estado, más debe haber autoridad, más debe haber fuerzas armadas. Entonces nosotros tenemos que luchar en Colombia en los próximos tiempos por rescatar la autoridad, por rescatar el territorio, porque ya estamos viendo que en vez de que rescatemos el territorio, se están desplazando de los campos a la ciudad de los terroristas y aparecen con bombas, por poco violan, por poco hacen explotar la base en Cali, la base naval, la base aérea. Han estado amenazada la base naval de Cartagena. Con los drones, pues fácilmente pueden atacar en cualquier parte. Entonces tenemos que prepararnos económicamente, socialmente y con alianzas políticas para restablecer después la relación con Estados Unidos lo mejor posible, que por lo menos en todo el aspecto militar no ha quitado la ayuda, porque habrá que combatir a estas gentes, es decir, a esas gentes con esos negocios ilícitos que tienen y con esa extorsión que están practicando ya también en muchos negocios comerciales de Bogotá, pues tienen unos fondos increíbles, una capacidad criminal enorme. Entonces, tenemos que abrir los ojos porque no solo por el voto, no solo con el sentido pacifista y civilista se logra a veces ganar la historia, también tenemos que hacer esto con las Fuerzas Armadas de Colombia, es decir, rescatar el territorio, rescatar la soberanía nacional, no se hace solo con votos, pues tenemos que tener unas Fuerzas Armadas muy superiores, para eso vamos a tener, necesitamos dinero para poder rearmar nuestro ejército cuando llegue al poder a una fuerza de orden importante, porque rescatar la soberanía nacional y volver a unificar a Colombia, volver a darle un rumbo, va a exigir muchos sacrificios enormes, terribles, y esperemos que eso se pueda lograr. Que ese ejemplo de Núñez, que lo hizo en circunstancias tan difíciles y tan complejas, pero con tanta paciencia y tanta inteligencia, ilumine a nuestros estadistas y a nuestros políticos. Yo creo que aquí está, ya tenemos con eso lo que hoy. Vamos a leer un poema para finalizar esto, se llama Despedida de la Patria. Vuelas, oh nave, vuelas, y ya pierdo de vista el suelo hermoso de Hondonací, de horizonte oculto entre las velos, pronto ha de estar y yo no estaré allí. Tus ruedas giran sin cesar. Los nobles del potente motor, los nublos del potente motor en espiral se alzan al cielo, negros o ceruleos, y ronco muge en tu contorno el mar, y avanza siempre, y todo himno entonan al invento de Fultón, solo yo, triste, suspiro cuando todos gozan, comprendiendo el prodigio ya en acción. Solo yo lloro, porque nadie deja en esas ya distantes costas, ay, del corazón, los dos más dulces épocas, infancia y juventud, y el patrio hogar. Solo yo lloro, porque en esta playa, que apenas se percibe en sombra azul, solo yo dejo el alma de mi alma, lo que después de Dios me dio la luz. Solo yo lloro porque nadie pierde en esa lontananza que humos es ya el solo beso que en su miel no tiene oculto a Síbar, editor del mar. Solo yo lloro porque allí hay un templo donde en sagrada urna, oh Padre, estás. Vuelto ceriza en tu esforzado pecho y suelta acaso tu atractiva luz.
desaparece ya tierra querida. Te busco en vano, el horizonte hay, se desenvuelve solo entre mi vista, como la confusión del cielo y el mar. En vano te contemplo, no hay un punto en esa curva inmensa de tu ollar, ni aún nubes. Miro en qué extraños grupos pudieran más sonidos engañar. Y aceptará hasta el engaño de ahora para enviarte mi postrer adiós y salvar esa mentira óptica por verdad aceptando la ilusión. Esto es hecho, y al aire que respiro del tuyo, patria, no me da el olor, aquel perfume saludable y tibio que si no cura, aduerme la ficción. Llega la noche, todos se abandonan del sueño en sus brazos mientras velo yo, fija la vista en la celeste bóveda, fuerza pidiendo en ese trance a Dios. Y el éxtasis en alas remontando a océano de inmensa claridad, me pregunto, después de año tras año, el hombre esa región escalará. No habrá un moderno Yoja que descubra para llegar a 12 sienta el sol algo cual es portentosa guía que trajo hasta la América a Colón. Pero ay, mi pensamiento no se olvida de al contemplarte alcanzar celestial, de esa corta que pierdo ya de vista, de esa costa que pierdo ya de vista, que tal vez no volveré a pisar. Esto es hecho, oh dolor, mi lumen solo te encuentra y mira, solo de mi amor, con ese incomprensible telescopio, solo de ver de hoy más tu resplandor. Esto es hecho, no hay duda, cielo y ondas, y aquí lo que distingo en derredor, estás indiferente al que llora, fuerza y resignación me brinda Dios. Sí, en ese sentido de la patria, Núñez vivió como 14 años fuera del país, más o menos, cuando era diplomático. Eh, Siempre pensaba en Colombia, siempre lo que veía, sus diálogos con la gente, si iba a ver el Parlamento en Londres, sus grandes debates, entonces pensar que si se podría hacer aquí algo similar, se podría parlamentar de verdad y no que se dispararan en el Congreso de la República y cosas de no. Siempre siente esa angustia, ese dolor de patria porque la adoraba, la quería tanto, que le producía angustias. Entonces, hay muchos colombianos, pero muchísimos que aman este país, que tienen fe en Colombia y que por estar divididos, por estar en luchas pequeñas, por estar indiferentes a la política, permitieron que una minoría de asaltantes llegara al poder, a acabar con el país. Eso lo podemos superar perfectamente, como se superaron esas alcaldías de izquierda en las grandes ciudades de Colombia, y podemos ir al poder si aparecen los personajes, la coyuntura, la solidaridad, la altura mental para hacer algo, no para elegir a uno que sea peor de lo que hay, ¿no? Porque también puede ocurrir. Entonces yo creo que eso nos puede inspirar, ese ejemplo de él es esperanzador, de que en Colombia se puede, que en Colombia hay gente muy valiosa en todos los campos. He conocido inventores colombianos de una estatura mental increíble. El inventor de marcapasos, por ejemplo, nada menos, ¿no? Una serie de personalidades, hombres que dieron su vida, como Álvaro Gómez se dio su vida por Colombia combatiendo el régimen, porque hay que combatir el régimen, hay que acabarlo para poder cambiar el país, si no se acaba el régimen podrido en que estamos, de la compra de votos, de las senaturas nacionales, todo eso, pues no podremos cambiar a Colombia. Todo eso habrá que verlo, eso fue lo que propuso Álvaro Gómez, y a los pocos días lo mataron. Entonces, tenemos ejemplos heroicos como el de Álvaro, que muere por una causa, y ejemplos como lo de Núñez, que logró sobrevivir a atentados y toda clase de cosas con su habilidad política y un poco la suerte que lo acompañó también en su vida, porque no era fácil lo que él pudo lograr. Vimos cómo le mataron a varios de sus tenientes, a varias personas más cercanas. Entonces, creo que con esto está la segunda parte de Núñez, que son también sus reformas económicas, sus reformas políticas, la creación del banco, la estabilidad monetaria, atraer a los mejores para el Estado, consagrar el orden, la autoridad. Ese milagro es el milagro que en la época de los griegos solo lo pueden hacer los buenos estadistas, los grandes estadistas.
pero es un milagro en el sentido que el ser humano tiende a veces a desviarse del orden, de la estabilidad, del respeto por el prójimo, de la democracia y sobre todo la concupiscencia. Cuando la concupiscencia se apodera del ser humano y la corrupción, la sociedad termina colapsando. Pero vemos que se puede, que a lo largo de la humanidad ha habido muestras enormes de que se puede hacer cambiar la sociedad, que se puede consagrar la libertad y la justicia, que yo creo que es lo que nos legó el Libertador, y por eso hemos, en esta sociedad bolivariana, hacerle este homenaje a Rafael Núñez, porque desde luego coincide muchísimo con el Libertador en muchas de sus ideas y muchos de sus planteamientos, que también fueron de orden en ambos casos. Muchas gracias, doctor Alberto Abello. Me parece que ha logrado presentar hoy una síntesis magnífica del pensamiento y sobre todo de la realidad de Rafael Núñez. Eso en realidad ha sido sumamente importante para la gente, porque hoy uno ve mucha diversidad y mucha dispersión del pensamiento entre los grandes problemas. Comenzando por ver que hay 96 candidatos a la presidencia. En esto, pues, las ambiciones se han ido para todos los bordes, en todos los sentidos, y vemos que el país está sometido a una cantidad de circunstancias sumamente complicadas que requieren orden, que requieren conocimiento y sobre todo una perspectiva muy clara de que se nos puede venir. De manera que mucho te agradezco esta presentación el día de hoy, en un momento en que estamos viendo bastante difícil el horizonte. Pero de todas maneras, no nos falta en ningún momento la esperanza, la seguridad y la inteligencia de los gobiernos va a saber salir adelante. Invito a los ilustres compañeros hoy presentes a ver quién quiere decir alguna cosa. A ver. Ya están activos los micrófonos para abrirlo el que quiera hablar. ¿Quién quiere hablar? No, ninguna mañana. Gentil. Coronel Armario. Coronel Gentil Armario. Gracias, doctor Miguel. En primer lugar, las felicitaciones muy sinceras al doctor Alberto Abello, quien ya nos tiene acostumbrados a sus excelentes conferencias. La de hoy ha sido estupenda, tanto en la parte referente a Rafael Núñez como en la que corresponde a la situación actual del país. Son verdades absolutas, de manera que quiero referirme en 2 o 3 frases a esa segunda parte, la situación que actualmente vivimos. En primer lugar, quiero decir que la política, como a veces se maneja, busca destruir la historia. Y los ejemplos están por todas partes y los ha planteado el doctor Alberto Abello en su intervención. Es así que se busca torcer la historia, como se habla hoy en la prensa, en todos los medios de comunicación, de la retoma del Palacio de Justicia. No ha habido ninguna retoma. Hubo una defensa de la justicia. Hubo una defensa del país, del Estado, con la intervención del ejército. Si no hubiera existido esa intervención,
la primera víctima hubiera sido el asesinato, por asesinato del presidente de la República. Ese era el plan de que ha hablado nuestro presidente, de una actuación genial que tuvieron los guerrilleros en ese año. De manera que hay que entender clarísimamente que se quiere con la historia, al cambiarla, al tergiversarla, modificar los hechos y llevar como se llevaron a la cárcel a quienes intervinieron en esa defensa del Estado. Si no hubiera ocurrido esa defensa de la justicia, la situación sería totalmente distinta. Hubiera sido muy diferente, absolutamente distinta. El ejército defendió la patria, defendió el Estado y cumplió con la misión constitucional que tiene. No hubiera sido así las cosas, quién sabe cómo las estuviéramos viviendo hoy. De manera que hay que tener muy claro que no ha habido retoma. Hubo el rescate de la justicia. Porque los bandidos lo que hicieron fue asesinar a los jueces, a los magistrados, para buscar eliminar la justicia como primer eslabón del plan que tenía. Eso se ha querido tergiversar, hacerla a un lado y escribirla de otra manera. Hay libros, tratados y actuaciones de historiadores, de periodistas y de sabios, entre comillas, para llamar de diferente manera lo que ocurrió. Y quiero terminar con esta frase, lo que acabo de decir. Dentro de esas circunstancias que se viven con el manejo de la historia, se ha querido dar el nombre de guerrilleros a bandidos que no lo han sido. No quiero decir yo que el guerrillero deba ser un motivo de exaltación ni nada parecido. Pero, ¿y se llama guerrillero a un bandolero? Cada rato se habla de ese guerrillero que está haciendo barbaridades por destruir el país. Eso se llama bandolero. El guerrillero tiene un gradito más arriba de concepción de lo que es la política y de lo que es el Estado. Bandolero es lo que tenemos hoy en día mandando, que no entiende, no ha podido entender qué es Colombia, qué es el Estado que me rige. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Quién más? Pido la palabra. Armando Barona Mesa. Adelante. Muchas gracias. Un saludo muy cordial. Hace un ratico no tenía la fortuna de ocupar este escaño en la Sociedad Bolivariana, pero me encantó la conferencia de un hombre tan erudito como el doctor Abello y con un manejo tan fácil, tan curtido en la interpretación de la historia, cosa no fácil. Interpretar la historia es muy complicado porque hay distintas opiniones, casi todas encontradas. Pero me parece que hablar de Núñez en un momento como el actual es importante. ¿Por qué? Porque Núñez, según lo cuentan todos, Lemaitre, pero especialmente Indalecio Liévano. Entonces, Núñez tenía una característica especial, es que era un hombre ensimismado, él era un hombre de sí mismo, y había trajinado por Europa y había conocido todos los pensamientos y la forma como se estaba dirigiendo la civilización de entonces, el pensamiento económico. Eso fue muy importante
su consulado en el Havre y en otras partes. Él era un hombre que caminaba y que andaba y que miraba, que observaba y atisbaba. Ese era Núñez. Cuando él llega a Colombia, hace parte, todo el mundo lo acata, lo trata de recuperar para su causa, y Núñez ha llegado desde que Mosquera estuvo allá en Cartagena, tal como lo habla el doctor Abello, y desde allí Mosquera lo quiso mucho. Y yo diría que cualquier persona que encontrara a Núñez en su camino estaría fascinado con una personalidad realmente fascinante. Eso era Núñez. Los liberales, partido al cual yo pertenezco, lo han adherido mucho a Núñez. Yo no decía el doctor Abello, así es. Entendían a Núñez como el cúmulo de la traición a las ideas que liberales. Pero voy a tocar un temita que me parece que es muy importante. El señor, cuando aquí los radicales que llegaron a ese Olimpo radical, así lo llamaron, como si fueran los dioses del pensamiento y de la política, llegaron bajo el impulso no de Mosquera, sino bajo la convocatoria de Mosquera a la convención de Río Negro. Ellos iban detrás de un pensamiento que había dejado la civilización, de restablecer el liberalismo manchesteriano, y el laissez-faire y el laissez-passer. Y eso no estaba ya en la política, en los planos de la política. ¿Qué debía haber? Y lo sabía Núñez. Debía haber un Estado intervencionista, debía haber una amplitud, una emulación en las posiciones económicas y en los ofrecimientos. Ese era un pensamiento notablemente diferente de Núñez, y por supuesto, hoy la historia nos puede señalar que Núñez tenía razón, y no aquellos que hicieron esa constitución de Río Negro de 2 añitos, en las cuales los estados soberanos podían declarar la guerra a otro estado. Insólito. Colombia ha sido así. Ahora vivimos un momento muy similar. Entonces, ¿qué es lo que piensa Núñez? Lo ha dicho muy bien el doctor Abello. Núñez tiene un pensamiento central de una Colombia centralizada en el gobierno, pero abierta y despejada en el campo económico. Y así comenzó a hacerse. Claro que Núñez, por una situación especial, porque en Bogotá no le querían a doña Soledad, por todas esas cosas menudas y pequeñas, Núñez se volvió a Cartagena y dejó a que gobernaran unos en Bogotá, entre ellos don Miguel Antonio Caro. No voy a hablar mal. Bueno, pero en eso de que dejó que gobernaran, pero bajo sus líneas. Es decir, nadie podía gobernar en contra de lo que él había planteado. Entonces, deja una constitución, un Estado formado, y él sigue dando órdenes. Y saben ellos, tanto Caro como Lee, que no se pueden salir de ahí. Él tiene un trazo que hay que seguir. Que se salía, él iba y lo sacaba. Eso fue una cosa muy importante de Núñez, que yo no pienso que tenemos que reconocerlo con un sentido legítimo y un sentido razonable de la historia. La historia tiene que ser razonable. Entonces, ese punto es muy interesante. Luego vino pues la debacle, y luego llegó el golpe de Estado y el señor Marroquín y toda esta cosa horrible que nos condujo nuevamente a una guerra de 3 años largos, y la pérdida de Panamá. Todo eso hace parte de una cosa sumamente dolorosa. Pero cuando tratamos de hacer un contraste con la situación actual, en esto estoy totalmente de acuerdo con el doctor Abello, entonces encontramos que ahora, después de trastabillar, le entregan a un hombre
que no era un guerrillero exactamente, pero el que estaba metido allí era un asesino. Nadie puede decir que no. Y así no hubiera estado en el Palacio de Justicia. El asalto al Palacio de Justicia es un asalto que lo hacen terroristas. Terroristas, palabra. Por supuesto, él es un terrorista. Y estaban dispuestos a qué? A matar y a robar y a asaltar y a hacer todas las cosas que hicieron. No se olviden todo lo que hicieron. Se robaron el banco en Pasto, hicieron un túnel y entraron y se robaron. No, pero la esposa de uno de Cali, de los hijos de Cali, acaba de contar en un libro que eso lo hicieron por cuenta del cartel de Cali, los en Pasto. Financiaron la túnel y todo eso. Pero fíjate, en un libro. Una cosa que nadie la puede negar, hoy le mostraron la prueba del señor Petro cuando dijo que era una genialidad que el M-19 haber llegado al Palacio de Justicia, por Dios. Y eso se queda impune. Y aquí no pasa nada en este país. Y en este momento, este es el punto que yo quisiera resaltar un poco, mi querido doctor Abello. Miguel, el punto que actualmente vivimos. Yo voy a decir una cosa que no es exagerada. Voy a decir que los primeros amigos para la repetición de un régimen comunista, porque lo es, y porque el señor Cepeda es un comunista, tiene partida y credencial comunista, y su papá y su mamá también. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia un comunismo destapado. Y yo viví cerca de la Unión Soviética, Miguel también, y me di cuenta de lo que era el comunismo en vivo. Sé qué es el comunismo y sé hasta dónde toda la perspectiva que ellos afloraban a través de un telescopio y de todo lo que quiera, un experto en el manejo, pero ellos sabían manejar la cosa de la publicidad para establecer unas mentiras. Nunca el régimen comunista dio una libertad a nadie, nunca desplayó la posibilidad económica a nadie. Finalmente reconocieron en el último congreso que tuvieron 5 años antes que los seres humanos no somos iguales, que hay un talento para el deporte, hay un talento para los negocios, hay un talento para la política, para la escritura. El ser humano es así. Entonces, no puede establecerse el rigor de una sociedad que desde la autoridad dirija todo, pero solamente para ellos. Ese es el gran peligro en el cual estamos. Y los mayores amigos que tienen ellos son los que pertenecen a lo que yo he llamado, con toda la realidad, la ratonera. ¿Por qué? Porque se sienten cabezas de ratón, muy respetables. Gran parte de ellos son conocidos, amigos míos. Muy bien, y tienen derecho a la democracia. Pero cuidado, porque eso de tener no 90 candidatos, 110 o 114 candidatos. Los 114 candidatos son los primeros amigos del señor Petro, y más que de Petro, de la continuidad que es Cepeda. Hay una cosa muy grave. Ayer estuve aquí en Cali en una charla que dictó Robledo, a quien admiro mucho. Pero, por ejemplo, Robledo dice con Fajardo que si ellos no llegan a ganar, ellos no votarán por nadie. ¿Qué significa eso? Que vamos a perder. Y los votos se bifurcan y se sustraen, y este se encapricha y dice, prefiero perder si es que no gano. Y todo eso es el gran peligro que yo veo en este instante, a pesar de que el país sabe de las bellaquerías en que se ha manejado la economía del país, de los robos,
de las cosas horrendas que han cometido. La oficina de aduanas valía millones de dólares y así la jugaba. Y todo eso iba pasando y todo eso seguirá pasando. Y el país no tiene una reacción exacta. Hay que alertar sobre lo que es la ratonera para que ellos, los candidatos, conscientemente entiendan que hay que impedir que el comunismo llegue y que hay que luchar para que se restaure la democracia en Colombia. Gracias. Muchas gracias, mi doctor Armando. Muy interesante su punto de vista. De todas maneras, la situación que estamos viviendo es sumamente delicada. Y se necesita que la gente tome confianza y tome la necesaria calidad humana de alumbrar la situación que estamos viviendo. Esto no es un fenómeno de una o dos o tres personas. Es un fenómeno que cubre toda la nación. El revivir de todas esas circunstancias tiene la circunstancia gravísima de que nos estamos precipitando en un hueco muy hondo que está buscando precisamente el comunismo para acabar con todo lo bueno que hemos hecho y hemos consumido durante toda la época libertaria. De manera que es cuando más se necesita la presencia de los buenos, de los que tienen alguna esperanza, de los que conocen la historia del país, de los que han sido testigos de muchas injusticias y sinvergüencerías que hemos tenido que padecer, que no han tenido un eco suficientemente fuerte como para conmover a ya. Eso sí es una circunstancia muy grave y muy delicada, estamos viendo. Ojalá que pudiéramos recuperar un poco de esa conciencia, de ese valor, de ese sentimiento patriótico y alumbrar país desde la época de la independencia para poder poner los puntos sobre las IES y defender nuestras instituciones, defender la democracia, defender nuestra historia, defender las posibilidades de una vida ordenada y democrática, que es lo que verdaderamente está en peligro. Ha sido muy claro lo que se ha dicho. Hay que agradecerle muy sinceramente la participación hoy, que ha sido verdaderamente excepcional. Primero, a ese ilustre historiador y hombre de conocimiento, que es don Alberto Abello. Su presencia ha sido sumamente importante en el día de hoy. Nos ha traído cosas que son verdaderamente trascendentes y que ahora están pasando por encima de la realidad. Desgraciadamente estamos sufriendo unas circunstancias muy desagradables con las presentaciones que se están haciendo. Le agradecemos a él profundamente, lo mismo que a los demás miembros de nuestra ilustre asociación, a Armando ganó la mesa, y por supuesto a ese coronel que siempre ha sido un punto fundamental de nuestra visión de la historia, que es mi general Armari. Lo mismo a Nelson Roberto Pardo, que siempre ha estado presente en todos estos puntos. De manera que ya todos los demás que se hacen presentes en el día de hoy, que les agradecemos profundamente que nos acompañen en este esfuerzo muy grande que estamos haciendo para que se conozca la historia y sobre todo la verdadera historia, la que debemos respetar y debemos hacer presente para que los colombianos puedan vivir en paz en los próximos años. Muchas gracias pues a todos los que se han hecho presentes
Les deseamos una noche muy feliz y les agradecemos que hayan tenido la bondad de escuchar este programa. Un gran abrazo para todos.